Buen día a todas y todos, compañeros estudiantes. Nosotros tenemos definido hablar sobre o referirnos a dos grandes temas: el cambio climático y la capacidad de carga de un ecosistema. El cambio climático, nosotros hemos tenido cambio climático a través de todo el transcurso de la historia del planeta Tierra, ¿verdad? Pero ahora estamos teniendo unos efectos que nos están haciendo reconocer de que hay que tener más cuidado con el asunto del cambio climático, y por eso se está sometiendo a muchos estudios, ¿verdad? Porque están ocurriendo fenómenos de que antes no ocurrían. Entonces eso ha obligado a que nos concentremos en ver de qué manera podemos enfrentar el asunto del cambio climático para evitar perjuicios, ¿verdad?, a las poblaciones humanas. Entonces, en un video posteriormente a mi alocución se les va a presentar, y eso les va a ilustrar un poco, complementando lo que ustedes tienen en su documento ya escrito. El otro tema, gran tema, es la capacidad de carga de un ecosistema. Es un término de ecología que ustedes han visto de alguna manera. La ecología es la ciencia de verdad que estudia la relación entre los seres vivos y el área donde ellos, su hábitat, donde viven. De igual manera, la capacidad de carga, como un término ya mencionado ecológico, tiene que ver con poblaciones, ¿verdad? Cuando hay una sobrecarga de poblaciones, entonces eso hace que los ecosistemas tengan muchos problemas, ¿verdad? Comiencen a tambalearse los ecosistemas, a no funcionar de la mejor manera, y eso impide, ¿verdad?, que tengamos al final una vida más placentera, ¿verdad? Entonces, la capacidad de carga de un ecosistema también lo vamos a ilustrar a través de un video en donde se refleja un estudio de casos sobre la isla de Pascua, una isla chilena, en donde ocurrió casualmente esa sobrepoblación, ¿verdad?, en cierto momento, y el ecosistema colapsó de tal manera que hasta la civilización, ¿verdad?, solo quedaron restos de la civilización, porque colapsó, dado de que la capacidad de carga de esa isla se sobrepasó, y eso hizo que el ecosistema colapsara. Entonces tenemos que tener cuidado con las poblaciones, ¿verdad?, de seres humanos y seres animales también, ¿verdad? Así que aquí quedan con esos materiales. Desde los inicios de la civilización, los seres humanos hemos tratado muy mal al planeta, siendo uno de los principales agentes climáticos, sobre todo con la deforestación de bosques, para convertirlos en tierras de cultivo. Desde la era industrial, hemos usado materia orgánica y combustibles fósiles, liberando a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono o CO2, a través de la quema de madera y vegetación, combustión del petróleo, el gas natural y el carbón. Se calcula que cada año emitimos unas 25.000 millones de toneladas de CO2, la concentración más alta de los últimos 650.000 años, del cual una gran parte de los ecosistemas terrestres no lo pueden reciclar rápidamente. Poco a poco hemos contribuido a crear una bomba. El clima de la Tierra se mantiene solo cuando la cantidad de energía solar absorbida es igual a la cantidad desprendida. El aumento de los niveles de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso permite que los rayos del sol penetren en la Tierra sin impedimento, y su concentración hace que los rayos solares no puedan escapar. Como en un invernadero, la mayor cantidad de estos gases hacen que la capa interna de la atmósfera y la superficie terrestre se calienten. A este fenómeno se le conoce como calentamiento global, efecto invernadero o cambio climático. Según distintas opiniones científicas, se cree que este factor podría aumentar la temperatura del planeta entre 1,5 y 5,8 grados Celsius. Este aumento sería el más rápido en los últimos 100.000 años,
haciendo muy difícil que todos los ecosistemas del mundo se puedan adaptar. La cantidad de gases de efecto invernadero vienen aumentando por tres factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques y el aumento de la población. Un mundo apretado, con 6.300 millones de personas, no es el lugar adecuado para realizar experimentos incontrolados sobre el clima. El calentamiento global ha provocado que la temperatura en algunas zonas de los polos aumente en 0,5 grados Celsius y sus hielos, que mantienen enormes cantidades de agua, ya se están derritiendo. Al derretirse, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, pudiendo provocar inundaciones severas, sobre todo en ciudades costeras y deltas de ríos. No debemos olvidar que la nieve refleja al espacio la mayor parte de radiación que incide sobre ella, y su disminución hará que haya más suelo expuesto y la Tierra se caliente aún más. El calentamiento global también ocasionará que se evapore más agua de los océanos. El vapor de agua actúa como el mejor gas invernadero, al menos en el muy corto plazo. Un pequeño aumento de temperatura puede causar un incremento dramático de muertes debido a eventos de temperaturas extremas. Asimismo, la dispersión de enfermedades como la malaria, el dengue y el cólera sería una constante. En algunos lugares, las sequías, la falta de agua y alimentos, las tormentas, los fracasos de los cultivos y la extinción de incontables especies de plantas y animales serían inevitables, mientras que en otros lugares se podrían tener inundaciones, temperaturas anormalmente bajas y aumento de plagas vegetales y animales. El calentamiento global ha comenzado a afectar a todos los países y si no logramos mitigarlo, la humanidad entera estará en peligro. Por esto, enfrentar los problemas ambientales globales nos debe dirigir a la creación de una empresa que involucre a todas las naciones. El costo para implementar acciones de mitigación podría demandar poco más de 0,1% del Producto Bruto Interno Mundial, pero la inacción puede colocar a todas las economías en peligro, llegando a costar el 20% del PBI del mundo. No debemos pensar que esto es algo ajeno a nosotros. En el Perú, en los últimos 30 años, hemos perdido el 22% de los glaciares y ya no podemos hablar de nieves perpetuas porque se están derritiendo. Debemos pensar que nuestra costa, donde vive al menos el 40% de la población peruana, no produce agua. Con la pérdida de los glaciares andinos, en el futuro nuestra costa tendrá menos agua continua, pero la población sigue aumentando y la demanda de agua también. La pesca es otro de los sectores sensibles al cambio climático. El aumento de la temperatura en el mar ha generado que la anchoveta, que vive en condiciones frías, ahora solo se encuentre a mayor profundidad, obligando a las pesqueras a que se concentren en especies como el jurel y la caballa. La deforestación contribuye entre un 12 y un 19% al efecto del calentamiento global del planeta. En el Perú, el ritmo de deforestación durante las 3 últimas décadas ha sido de 3.000 hectáreas por año, lo que significa la pérdida de 9 millones de hectáreas de bosques y el grave perjuicio de la integridad del ecosistema forestal. Debemos aceptar el hecho que la protección ambiental es tarea de todos y debe realizarse sin perder de vista los aspectos económicos y sociales. Soluciones a los problemas del adelgazamiento de la capa de ozono, al calentamiento global o las alteraciones climáticas no son cuestión de años, ni siquiera de décadas. Es por ello que debemos actuar de manera inmediata. La atmósfera y los procesos que mantienen sus características no tienen tiempos de reacción tan rápidos como los nuestros. Con acciones sencillas, también podemos contribuir a mitigar el cambio climático. Una forma de comenzar sería reconvertirnos a utilizar focos ahorradores, apagando los artefactos eléctricos, reduciendo el consumo de calentadores o aire acondicionado, usando menos agua caliente, segregando y reciclando la basura. Debemos plantar más árboles en zonas apropiadas. Nuestro país tiene al menos 9 millones de hectáreas de tierras degradadas que pueden ser reforestadas. Cada uno de nosotros debería plantar al menos 10 árboles para la buena salud del planeta. Tenemos la obligación de proteger los bosques, porque los bosques reciclan el CO2. Además, la cobertura vegetal tiene como gran cualidad
el efecto esponja, donde los bosques absorben el agua de las lluvias y la sueltan de a pocos, previniendo así inundaciones y deslizamientos. Cambiar el uso de los combustibles fósiles por el de energías renovables alternativas es urgente. La energía más abundante en el país es la hidroenergía, es decir, la generación eléctrica por el agua. Nuestro país aprovecha apenas el 4% de su potencial hidroenergético. La hidroenergía es una energía limpia porque no emite CO2. También podríamos tener en cuenta otras fuentes energéticas, como la del sol y la del viento. En las ciudades estamos obligados a ahorrar el agua potable. No la dejemos correr en vano. Debemos pensar que hay muchos peruanos que no tienen la suerte de abrir un caño y tener agua. Además, debemos reciclarla. Todas las aguas de los desagües se pueden procesar y reutilizar para riego en lugar de echarlas al ambiente sin tratamiento, incentivando la contaminación. Como vemos, todos podemos contribuir a mitigar el cambio climático. Todavía estamos a tiempo. Seamos responsables. Pensemos en nuestros hijos y en el Perú del futuro. Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, Bueno, la película nos va a servir de paralelo entre lo que está ocurriendo hoy y lo que ocurrió en esa pequeña isla que es la isla de Pascua. La isla de Pascua fue colonizada por polinesios. Los polinesios inventaron la canoa con balancín. Eso les permitió recorrer grandes distancias, llegar a la isla de Pascua, que está a más de 2.000 kilómetros del territorio más cercano. Bueno, pues ellos llegaron allí a esa isla de Pascua, como digo, está a más de 2.000 kilómetros de cualquier sitio, y ya no volvieron a ver personas de otros sitios. Por eso se pusieron ese nombre, Rapa Nui, que significa el ombligo del mundo, porque se pensaron que el mundo era todo agua y solo quedaba ese trocito donde ellos vivían. Pensaban que eran los únicos habitantes del planeta. Lo característico de esta civilización que se desarrolló en la isla son las estatuas que están construyendo. Esas estatuas se llaman moais y construyeron montones. Se calcula que hay casi 1.000 estatuas por toda la isla. Ahí en esos puntos negros que se ven en el mapa son plataformas que se llaman ajú, y ahí ponen encima esas estatuas para dar gracias a los dioses y pedirles fertilidad para la tierra, y también a sus antepasados, que también los consideran parte de esos dioses. Bueno, hoy en día la isla de Pascua tiene solo hierba, es una isla árida, ya no queda ningún árbol. Esos, cuando llegaron la primera vez, era una isla muy rica, era una isla donde anidaban las aves marinas, la mayor reserva de aves marinas de todo el Pacífico, pero sin embargo poco a poco ellos fueron, con el exceso de pesca y el exceso de caza, acabando con esa riqueza. Como digo, la isla estaba completamente cubierta de bosques, pero ellos fueron cortándolos para cultivar, fueron cortándolos para hacer canoas, y poco a poco fueron perdiendo toda esa riqueza forestal que tenían. Hoy en día ya no quedan aves marinas en la isla y ya solo quedan recluidas en esos islotes, donde tampoco van a estar muy tranquilas, como veremos en la película. Bueno, a medida que la población fue creciendo, pues empezó a haber escasez de recursos. Ellos competían unas tribus con otras, los clanes, construyendo cada vez estatuas más grandes para decir, así los dioses nos favorecerán y volveremos a recuperar la fertilidad de la tierra. Incluso llegó un momento que les pusieron esos gorros que se llaman puncaos, para a ver si así conmovían a los dioses y recuperar esa fertilidad que cada vez iban perdiendo. Competían unas tribus con otras haciendo las estatuas más grandes. Pues la mía es más grande que la tuya, y así pensar que los dioses les iban a favorecer.
Sin embargo, llegó un momento que ya no quedaban árboles para hacer estatuas y entonces la guerra se desató y empezaron a dedicarse a tirarse las estatuas unos a otros. Vemos que hoy en toda la isla está cubierta de estatuas caídas y que algunas de las que vemos levantadas se han levantado posteriormente, cuando llegaron los europeos. Vemos ahí a los turistas que hoy en día se pueden pasear todavía por ese estatuas caídas. Bueno, hay una fotografía de la isla de Pascua que no se ve ningún árbol. Esa manchita que vemos en el medio es una mancha arbórea, pero que se ha plantado después. O sea que cuando llegaron los europeos no quedaba ya ni un solo árbol. Al no quedar ningún árbol, perdieron montones de posibilidades, ya no solo de hacer canoas y estatuas, sino podían ya ni siquiera hacer cestas, no tenían las hojas de la palmera para hacer cestas, no tenían las cortezas de los árboles para hacer cuerdas, incluso tenían dificultades para hacer fuegos y poder calentarse. Incluso los agricultores pues perdieron todas las plantas asociadas al bosque que les permitían hacer abonos para aumentar la fertilidad en sus cultivos. Todo eso se tradujo en que empezaron a pasar hambre, en que empezaron a pelearse unos a otros con los recursos y de que la guerra se convirtió en algo normal entre ellos y que cuando llegaron los europeos todavía había poca gente, pero se estaban peleando entre ellos. La población había descendido el 90%, de 30.000 que eran, habían llegado a 3.000, y llegó un momento en que incluso se comieran unos a otros, se llegaron a practicar el canibalismo para buscar esas proteínas que ya no encontraban por ningún sitio. Bueno, pues la película entonces nos va a contar eso, que tenemos un paralelismo entre lo que pasó en la isla de Pascua y lo que pasa ahora. Igual que las tribus estaban todas conectadas dentro de la isla, pues nosotros hoy en día estamos todos conectados, dependemos de los mismos recursos y lo que contaminemos en una parte le va a afectar a la otra, como hemos visto con el Amazonas. También ellos, cuando llegó el momento de la crisis ecológica, no pudieron ir a ningún sitio, ya no tenían troncos para hacer canoas y además estaban muy lejos, con lo cual se tuvieron que quedar allí y pelearse unos a otros por los recursos. Nosotros, que tenemos máquinas y tenemos metales, que ellos no conocían el metal todavía, pues tenemos mucha más capacidad destructiva. Ellos con esa fuerza solo de las herramientas de piedra y la fuerza de sus músculos pudieron acabar con su pequeño paraíso, pues nosotros estamos poniendo en peligro también nuestro planeta con esa fuerza que tenemos ahora. Hoy en día tenemos la información y los medios para evitar el colapso al que estamos dirigiéndonos. Pero está por ver que seamos más listos que ellos y podamos poner los medios adecuados para evitar que ocurra esa catástrofe que se nos avecina. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Para cerrar, estimados estudiantes, ¿verdad? Ustedes en su material, producto de la lectura, producto del video, producto de las diapositivas y producto de las conversaciones, ustedes podrán tener mejores elementos de juicio, analizar estos dos aspectos que son muy importantes en nuestra vida diaria. Y en el documento también entonces ustedes tienen preguntas, guías, ¿verdad? Y preguntas orientadoras para retroalimentar, ¿verdad? Y que eso les sirva para poder fijar un poco mejor la temática que serán abordados, que en este caso son cambios climáticos y capacidad de carga de un ecosistema. Muchas gracias y espero que esto les sea de utilidad.